¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Nos place muchísimo llevarles a ustedes los diferentes pormenores de la actividad noticiosa y por supuesto también de los puntos y contrapuntos que tienen la discusión de temas tan importantes del país y sobre todo también en el contexto de cómo el país se presta para poder de alguna manera desarrollar toda la parte de su estructura económica a base de inversiones. Este día vamos a hacer una lectura del tema de la inversión, particularmente de salvadoreños desde el exterior, desde los Estados Unidos y el mundo como tal, y cuál es el impacto que tiene sobre todo en nuestra economía, tomando como punto de referencia también algunos análisis que están haciendo, como por ejemplo CEPAL, que plantea temas de crecimiento económico basados también bajo una especie de incertidumbre creada a raíz de todo este tema relacionado con el complejo mundo de los aranceles planteados por la administración Trump en los Estados Unidos. Un tema muy importante esta mañana con un especialista. Yo le invito a usted a que me acompañe. En 2025, El Salvador se perfila como un destino clave para nuevas inversiones extranjeras, con un clima de negocio favorable y altos niveles de seguridad. El país está recibiendo el interés de empresas de diversas naciones. Solo en los primeros meses del año ya se han generado expectativas de inversión. La diáspora ha sido parte de este crecimiento desde 2022 y se han destinado más de 64 millones, de los cuales 14 millones han sido dirigidos a rubro turístico. El Salvador se ha posicionado como un destino atractivo gracias a su estabilidad económica y política favorables para el sector empresarial, consolidando el crecimiento del país y abriendo nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para los salvadoreños. Para conocer más a detalle las proyecciones económicas que generan la inversión extranjera directa, continúe viendo Diálogo 21 con Ernesto López. Informó Evelyn Granados. Bien, muchísimas gracias Evelyn por ese importante preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a hablar este día, y quiero darle la más cordial bienvenida a una destacada figura en el ámbito académico y sobre todo también en el área económica. Me refiero a Carlos Federico Paredes, que lo tenemos este día después de un tiempo de mucha ausencia, pero ya está acá con nosotros. Bienvenido, Carlos Federico, qué gusto tenerte de nuevo acá en el programa. Es un gran placer, Ernesto, estar nuevamente en tu programa. Agradezco a Megavisión la oportunidad que siempre me ha ofrecido, y un saludo a la audiencia y naturalmente a la familia salvadoreña. Bueno, un punto elemental en todo esto es que hemos tenido antes la oportunidad de examinar de manera cronológica cómo ha venido el país en muchas áreas, ¿no? En materia de inversión, crecimiento económico, políticas públicas, etcétera, ¿no? Hoy, en esta ausencia, siempre has estado examinando el curso de cómo va el país y especialmente el tema de la economía, ¿cierto? Sí, efectivamente, son 17 meses que he estado fuera en los Estados Unidos y he estado naturalmente dándole un seguimiento muy pormenorizado a toda la situación del país, la parte económica, social, política. Así que sí, tengo algunas cosas interesantes que compartirte. Comencemos por ellas. ¿Cuál es lo que más te llama la atención en este tiempo que has estado, desde luego, bajo la mirada de examinar, como tú dices, de manera puntual algunos aspectos elementales? Hablemos, por ejemplo, de este tema, especialmente relacionado con el movimiento de la inversión en la región centroamericana y particularmente El Salvador. Hoy el país maneja mejores indicadores, especialmente en el área de seguridad, que para muchos especialistas, lo hablábamos contigo, golpeaba fuertemente el tema del crecimiento económico, ¿cierto? Es correcto, Ernesto. En el primer periodo del presidente Bukele, cuando tu servidor fungió como su primer presidente de Banco Central, él dio prácticamente 2 lineamientos que teníamos que seguir todos los miembros de su gabinete. Y eso era que primero se iba a abocar a resolver el tema de la seguridad y posteriormente iba a abordar el tema de la reactivación económica del país. Pienso que la parte de seguridad está bastante consolidada
y hay un prestigio y una imagen internacional muy favorable, justamente por ese logro tan importante de que nuestra familia salvadoreña pueda nuevamente volver a sentirse tranquila y vivir en una condición de armonía con sus vecinos, y los niños salir a las calles a jugar con toda seguridad, y la gente saber que sale de su casa y que tiene la certeza de que va a regresar. Por supuesto, Dios sabrá cuándo le toca a cada quien, ¿verdad? Pero lo normal es que la persona sale con mucha seguridad al ambiente y al entorno en el cual se desenvuelve. Eso no es cualquier cosa. Decir eso es algo fundamental en lo que fue en algún momento considerada como la capital del mundo del crimen, ¿verdad? Así es que no debemos de darlo como por... en inglés se dice don't take it for granted, ¿verdad? O sea, no lo des como por hecho y no le des la importancia. Creo que hay que darle fundamentalmente la importancia. Entonces ese es un tema, creo que yo me gustaría empezar por ahí. Por el otro lado, me parece sumamente importante que ahora, en esta etapa de su segundo mandato, él ha expresado muy claramente a los sectores económicos del país que ahora viene justamente la segunda parte de su enfoque, que es la reactivación económica de El Salvador. Y en esa dirección, yo creo que sí, en los corredores de la inversión internacional, Ernesto, en las diferentes instituciones, en los diferentes foros, en las diferentes consultas que se hacen con posibles inversionistas que quieran venir a El Salvador, hay una actitud respecto a considerar El Salvador como una plaza de su interés. Recuérdate que antes mencionar El Salvador era mencionar un país en guerra civil, posteriormente un país controlado por las pandillas, y ahora es un país que tiene la venia de la comunidad internacional y el interés de la comunidad internacional. Ahora, cuando tú planteas considerar posibilidades de inversión para El Salvador, la conducta y la actitud del inversionista es de apetito por la inversión en el país. Entonces, si a eso le agregas que el presidente ha logrado firmar finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso tampoco tiene que darse como por cualquier hecho. ¿Sí? No, es un hecho sumamente importante. Es momento para darle rimbombante, digamos ruido, un ruido rimbombante, bueno, para decir, sí, es un logro importante. Es un logro muy importante porque... a pesar de los costos que esto puede traer, digo, en términos políticos... naturalmente. Pero y que han sido muy bien, digamos, colocados en el discurso oficial, porque el presidente dice, van a venir medidas como medicina amarga para poder de alguna manera sacar del embrollo en el que se encuentra o heredó el país, ¿no? Bueno, ese fue su discurso cuando inaugura su segundo mandato, ¿verdad? Que nos pide a la población que tengamos claridad de que vienen momentos bastante difíciles y que va a tener que tomar decisiones y que la medicina puede ser amarga. Nos lo dijo y nos lo advirtió claramente. Sin embargo, hay que ser resilientes, ¿no? Sí, pero me parece que el mensaje que da es un mensaje educativo a la población, en donde no está generando expectativas desmedidas, sino que está colocando las cosas en su debido lugar y le está planteando a la población que va a tener que tomar una serie de medidas con el objeto de ordenar la casa desde el punto de vista económico. Entonces, a mí me parece que sí, que la firma con Fondo Monetario Internacional es una cuestión sumamente importante por las implicaciones que esto tiene y los mensajes que esto le brinda a la comunidad financiera mundial, ¿verdad? O sea, El Salvador nuevamente logra un acuerdo con el Fondo Monetario y desde esa perspectiva eleva la confianza y la credibilidad de que las políticas públicas estarán bastante bien manejadas y con una transparencia apropiada y adecuada, como le gusta al Fondo Monetario Internacional. Entonces yo siento que sí es un tema que venía discutiéndose mucho, que se le daba siempre larga y una crítica porque no se había podido lograr, pero ha tomado las medidas correspondientes que ha tenido que tomar, ha logrado negociar lo que ha tenido que negociar, ha quitado la moneda de curso legal, el Bitcoin, modificó la ley en ese sentido, que era una preocupación que tenía el Fondo Monetario. Entonces, ha venido cumpliendo... La obligatoriedad es la que quitó, creo que sigue siendo de curso legal, la obligatoriedad creo que es la que se mantiene, si no me equivoco, pero bien, es un punto elemental que tú yo quisiera pensar que no me equivoco, pero pudiera hacerlo. Yo sí creo que ha quitado
que el Bitcoin ya no es obligatorio, moneda de curso legal en el país, sino que las monedas de curso legal en el país son el colón y el dólar. Exacto. Sí, sí. Entonces, esas medidas yo creo que han sido sumamente importantes, Ernesto, también. Y eso le ha permitido pues, llegar a un acuerdo finalmente con Fondo Monetario Internacional. Y es música clásica para los organismos financieros internacionales. Ver que El Salvador está ya en una armonía, ¿verdad?, con lo que son las políticas del fondo. El Fondo Monetario ha cambiado mucho, no es el Fondo Monetario. ¿En qué sentido? Porque siempre fue en su arraigo de poder establecer, digamos, medidas que a la larga no eran de mucha conveniencia, especialmente para los gobernantes que tenían que asumir esos costos políticos que hablábamos anteriormente. Es correcto, así era percibido, ¿recuerdas? El Fondo Monetario era percibido como una institución que no tenía corazón. Y a partir de, y diría yo que fundamentalmente en esta última dirección del fondo, pero antes de salir también la expresidenta del Fondo Monetario de nacionalidad francesa, yo creo que han habido circunstancias importantísimas. La reacción que tiene el Fondo Monetario frente a la pandemia fue tremendamente llena de corazón. Y el mensaje de la nueva presidenta es: el fondo tiene corazón. Y entonces ha habido siempre una importancia que en el pasado no se le daba mucho en la narrativa al Fondo Monetario, de preocuparse por los problemas sociales de la población y de preocuparse porque el país tenga las medidas apropiadas en un balance entre exigencia de ordenamiento de la casa con también políticas públicas que favorezcan a las mayorías desfavorecidas del país. Ese lenguaje no era un lenguaje del Fondo Monetario Internacional, era un lenguaje más del Banco Mundial. Pero la actual presidenta del Fondo Monetario proviene del Banco Mundial. O sea, su anterior responsabilidad era dentro del banco. Y justamente ha logrado influir de una manera muy positiva. Y naturalmente los socios del banco también han entendido la necesidad por la que viven los países. La pandemia fue una sensibilización muy importante. Entonces yo creo que los socios mayoritarios del fondo también pues han avalado las nuevas políticas y la nueva visión y la nueva imagen del Fondo Monetario. Así que estamos frente a una institución distinta, una institución con la que puedes negociar, con la que puedes conversar y que puede entender tus prioridades de carácter social. Okay. Me has enumerado muchos aspectos muy positivos que obviamente configuran esa fotografía de cómo está el país actual. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? Porque también hay una versión, digamos, que también está ahí, como ves el mundo político que lo rodea, que obviamente es parte de esa composición de la estructura democrática de una nación como la de nosotros, ¿no? Mira, fíjate, en ese sentido, yo te he invitado a un evento el 28 de junio, justamente en Apaneca, en donde el salvadoreño que probablemente ha alcanzado el más alto nivel en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es Mauricio Valdés, que fue representante residente en Guatemala y representante residente en Argentina, ha escrito un libro que se llama La Estrategia del Puercoespín: Centroamérica entre dos océanos, 1821-1979. Es realmente importante la manera en que él recupera fuentes bastante novedosas que no nos las enseñaron en la academia respecto a la historia de Centroamérica. Interesante, vamos a ver si aprovechamos también tenerlo acá para compartir esos puntos de vista con nosotros. Yo le diré sobre esto. Creo que la sociedad, el país y la región estaría encantada de escuchar. Interesante. Voy a hacer una pausa y regreso hablando más temas importantes contigo esta mañana. Carlos Federico Paredes, economista, hoy con nosotros acá esta mañana, luego de varios meses de ausencia en medios, está con nosotros dándonos en primicia su lectura, sus puntos de vista con relación al estado de la nación y particularmente en el tema inversiones, en el tema económico. Vamos a hablar también precisamente sobre el tema del movimiento económico mundial. Hablamos de los aranceles en Estados Unidos. Pausa, regresamos con más.
Y por supuesto, a esta hora de la mañana siempre le invitamos a usted a saborear una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad. Así es que desde ya, buen provecho. Y continuamos nuestra conversación con Carlos Federico Paredes, economista. Y te decía, Carlos Federico, ¿cómo logras tú visualizar también este otro escenario en el que el país se ubica? ¿Verdad? Sobre todo porque sabemos que, como al principio tú mencionabas, han habido avances importantes en muchas áreas que a lo mejor habían estado letargadas por varios factores. Uno de ellos el tema de la seguridad, que muy bien tú citabas, pero ahora hay un reto desafiante que es el económico, pero para el económico también se necesita de seguridad jurídica, ¿sí? Se necesita de una verdadera, digamos, política de promoción e incentivos y de otros aspectos que tienen que ver con ese mundo que nos rodea. Y sabes que el mundo actual, económicamente hablando, está bastante inestable, de la cual también podemos o sacar provecho o nos podemos también ir en esa oleada, ¿no? Cuéntame un poquito eso. Bueno, me parece muy importante lo que está señalando. Yo creo que el presidente Bukele tiene un enorme capital político a escala internacional y un enorme capital político a escala nacional, independientemente de que haya relativos desgastes que normalmente los tiene siempre todo gobierno, pero se mantiene una abrumadora mayoría de la población favoreciéndole respecto a sus políticas públicas y de manera particular a su manera de tratar a la población de forma considerada y de atender a sus necesidades principales. Siempre hay un panorama a escala internacional ahora un tanto más complicado, como tú lo has mencionado, por la presencia de los aranceles impuestos por la Casa Blanca a muchos países y sobre todo por la incertidumbre de cuánto esta política pública se va a convertir en una herramienta, en un arma de presión para lograr lealtades hacia la Casa Blanca, o si realmente va a terminar de consolidarse de una forma madura en una política pública permanente, porque imagínate tú, el haber lanzado aranceles arriba del 135% a los productos que se importaban desde China, y después, a partir de todas las reacciones que ha habido de empresas tecnológicas, llegar prácticamente a los mismos niveles a donde estaba antes, o sea que echó pie para atrás. Pero en ese echar pie para atrás, las críticas que se están haciendo en algún momento es que hay una oportunidad muy fuerte de hacer negocios, porque cuando tomas una decisión de ese tipo, acciones que están vinculadas a empresas que estaban en una relación con China bajan valor, compra barato. Y cuando modificas de nuevo la posición de la política pública y regresas al mismo esquema que tenías antes, recuperan inmediatamente su valor. Entonces, es un negocio de diferenciales, ¿verdad? Entre haber comprado barato porque la política pública que tomaste deprimió el valor de las acciones, e inmediatamente después regresas a la condición previa y vuelven a repuntar las acciones y hay una diferencia de valor. Esa atmósfera, quieras o no, siempre tiene algún impacto directamente en el tema nuestro, ¿no? Bueno, esa atmósfera es externa, ¿no? Sí, naturalmente tiene... Porque somos muy codependientes de todo. Por eso yo te decía, ¿cuál es tu lectura de cómo ves el país ya en otro escenario, verdad? Y tomaba de ejemplo ese escenario externo como también el interno. ¿Tú crees que en el país hay seguridad jurídica para que el inversionista se sienta seguro de poder establecer sus capitales? Yo pienso que la firma con el Fondo Monetario Internacional nos debe de permitir a nosotros entender que la decisión que toma el fondo no es una decisión caprichosa, es una decisión que obedece a un estudio profundo de la economía del país, como siempre lo hace el Fondo Monetario, y que hay un informe sobre la situación económica de El Salvador que introduce
una serie de variables, entre ellos la transparencia. Se critica que hay poca transparencia, pero el Fondo Monetario reconoce altos niveles de transparencia por parte del gobierno de El Salvador. Y las misiones económicas que han venido han agradecido siempre al Banco Central, al Ministerio de Hacienda y en general al presidente Bukele por toda la información que se les ha proveído. De una que forma... retomó la fotografía aquella con los hijos y los dueños de los grandes empresarios que hubo en Casa Presidencial, bueno, mira, otras que por ahí han estado. Ese es un elemento. Ese es una... ¿Tú crees que eso suma y da pie para responder la pregunta de... Caramba, mira, Roberto Crit le lleva a Casa Presidencial a todo el equipo de gente que ha invitado de la comunidad internacional, de padres e hijos empresarios, y el dueño de Pollo Campero en Guatemala le dice al presidente Bukele: aquí se ha logrado resolver prácticamente todos los problemas que nos agobian al resto de países de Centroamérica. Y lástima, presidente, que tenemos fronteras. Fíjate el alcance vinculado a nuestro tema de siempre de Centroamérica, ¿verdad? Sí. Ahí subyace el interés realmente por no dejar la región descuidada. Siempre el empresario salvadoreño, cuando ha habido una crisis a escala internacional, se ha refugiado en Centroamérica. Incluso ahora, con todas estas situaciones que estamos viviendo con la logística, la gente se está yendo a Guatemala a tratar de lograr en los puertos de Guatemala que se resuelvan los problemas que no se pueden resolver acá, que el presidente ha aceptado que efectivamente existen ese tipo de problemas y que tiene que resolverlos, ¿verdad? Y yo creo que va a ir en camino de su resolución. Hay que tener un poco de paciencia. Pero no cabe duda que el problema que se ha vivido en El Salvador ha terminado repercutiendo en Guatemala, porque ahora los puertos de Guatemala no dan abasto por la demanda también de empresas salvadoreñas que están requiriendo de los servicios logísticos de sus puertos. Y en el campo político, ¿tú crees que las condiciones son favorables ahora, diferentes, y en un atestatario, no sé si es la palabra correcta, o mejor dicho, bajo un respaldo casi unánime de popularidad que el presidente tiene para impulsar cualquier tipo de política en la Asamblea Legislativa? El Partido Demócrata... El concierto político de partidos no son pocos, es mínimo, ¿no? El Partido Demócrata... Desde el punto de vista, de representación de fuerza legislativa, a eso me refiero, no me vayan a malinterpretar. No, claro. Pero cuando me preguntas sobre el tema político y del capital político, mira, el presidente Bukele hizo una apuesta tremendamente arriesgada, pero le resultó, pues. Él se hace presente a CPAC en Estados Unidos, que es esta organización que tiene a Make America Great Again, ¿verdad? A todos los sectores ultraconservadores de Estados Unidos convocados, y llega prácticamente a darle un mensaje a la sociedad norteamericana en medio de la elección presidencial. Toma partido prácticamente el presidente Bukele por el presidente Trump, ¿verdad? Y le ofrece al presidente Trump, ¿verdad?, elementos sustantivos para su campaña electoral. Y le dice al pueblo americano: aquí viene un amigo a hablarles y a decirles: cuidado, porque nosotros ya vivimos lo que ustedes están comenzando a vivir. Y tienen la ocasión y la oportunidad para adelantarse y resolver ese problema. Y mira el mensaje del fiscal de Estados Unidos ahorita a todos sus empleados, que hay una serie de medidas ya tomadas para luchar contra el crimen organizado en Estados Unidos. O sea que ya no es la crítica a los carteles mexicanos, sino que ahora ya es un enfoque a tratar... De manera introspectiva, ¿no? Exactamente. Que debería ser toda la vida, se preguntó uno. No puedo cerrar el programa preguntándote, ¿tienes datos sobre la inversión directa a la fecha en el país? Y para decirla breve, ¿y cuánto será el crecimiento que tú puedes visualizar de económico que puede tener el país? Mira, ya estamos arriba del 3.5%, que en 50 años la ASI nos dijo siempre que no habíamos crecido nunca más que 2% promedio, en 50 años. Entonces, haber pasado ya a 3.5% debemos considerarlo como un logro muy importante. Las proyecciones de todos los organismos internacionales ubican a El Salvador siempre en una tasa de crecimiento menor que el resto de la región por las particularidades propias de nuestro país. Pero yo creo que vamos en un camino adecuado y correcto para superar esos niveles históricos de crecimiento. Bueno, me quedo con el deseo de seguir conversando contigo. Espero tenerte más adelante, como siempre, ¿verdad? Dándonos tus lecturas del estado de la nación y particularmente en estos temas que hemos abordado. Ernesto, gracias, te agradezco. Solo quisiera terminar finalizando, expresándole un saludo al presidente de la República y señalándole que estoy de regreso en el país. Ok.
Interesante. Vamos a, desde luego, a despedirnos de esta primera parte del programa, porque cuando regresemos vamos a hablar con el director ejecutivo de la OPAN, Luis Rodríguez, sobre el trabajo que se desarrolla hoy en día y también las proyecciones que tiene esta nueva figura, la Dirección de Ordenamiento Territorial y otros aspectos elementales que se han dado alrededor del tema. Quédese con nosotros, regresamos en segundos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al director ejecutivo de la OPANS, Luis Rodríguez, que nos acompaña esta mañana. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? Aquí a la orden. Bueno, es un gusto conversar contigo, sobre todo también para medir los alcances que puede tener el ejercicio de las funciones que te corresponden en la OPAN, en el otorgamiento de permisos y que se visualiza precisamente ya a la hora de las inversiones en infraestructuras en el país, ¿cierto? Sí. Cuéntame un poquito, ¿no? Hablamos de, según acá datos que tengo, trámites aprobados alrededor de 2.600 millones de inversión. Sí, sí, exactamente. La última cifra que registramos a inicios de la semana pasada son 2.680 millones. Digamos, van distribuidos en diferentes categorías. Obviamente en su mayoría es de tipo habitacional, 53% es solo en ese rubro, y luego le siguen ya entre turístico, infraestructura turística y hotelero, digamos por ahí, y luego le sigue logística, que es un tema que hemos estado impulsando desde el inicio de la gestión y que nos permite traer no solo el crecimiento de la industria local, sino también poder traer operaciones de fuera del país aquí al país. Entonces, más o menos por ahí es que andamos en la cifra. Luis, de manera muy práctica, a la hora de que el inversionista viene y se encuentra con ese manojo, perdóname el término, con esa cantidad hablo a los salvadoreños, ¿no? Para que nos entendamos, con ese manojo, con esa cantidad de trámites, permisos y todos. ¿Qué le ofrecen ustedes? Es decir, yo escuché en el pasado hablar de unas ventanillas únicas, pero estoy viendo el surgimiento de nuevas entidades. Por ejemplo, OPAN se queda acá, la APLAN en el centro histórico, la Dirección de Ordenamiento Territorial a nivel nacional. Sí. A ver, cuéntame un poquito sobre eso, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, básicamente, en primer lugar, nosotros logramos mejorar ya un 70% la eficiencia en nuestros trámites. Obviamente hay temas que todavía estamos mejorando, ¿verdad? Lo estamos viendo incluso con el sector privado de manera permanente, pero eso nos ha permitido ya ir teniendo una agilidad pues radicalmente distinta digamos a lo que antes era la institución. Básicamente lo que sumamos ahora en permisos suma más o menos 10 años de gestión anterior, pues, y eso evidentemente pues ha sido un trabajo en conjunto con diferentes instituciones de gobierno, pues con las cuales pues ya tenemos un mecanismo de trabajo bastante eficiente, y por otro lado sobre todo con el sector privado, que es con quienes estamos aquí empujando este esfuerzo. Hemos dejado la puerta abierta, digamos, en general todos los días a recibir inversión, tanto de procesos que se están llevando en el momento, así como también de proyectos nuevos. Tenemos permanentemente mesas con diferentes gremiales, sobre todo con Casalco, digamos, con los cuales pues estamos dándole un seguimiento a las cosas, encontrando áreas de mejora, encontrando también incluso problemas o debilidades, y eso nos está permitiendo pues también dar otro tipo de dinámica. Hemos logrado mejorar también nuestros tiempos por una serie de productos
que hemos sacado para cierto tipo de inversión que tiene que ver con prefactibilizaciones, y eso nos permite también tener un fast track que al momento de que una empresa va a tomar una decisión ejecutiva sobre una inversión, regularmente se han tardado un año y medio en tomar la decisión. Hoy con este servicio son un par de semanas, ¿verdad? Entonces eso nos ha permitido también acelerar los procesos, tener los números que tenemos, mantener las proyecciones que seguimos teniendo, y evidentemente buscar darle una dinámica al país, sobre todo con la industria que por el momento genera más PIB en el país. Luis, estamos por cumplir o está por cumplir el primer año de gobierno del segundo mandato del presidente Nayib Bukele. El 1 de junio del año pasado, en su toma de posesión, señaló que el rumbo de la inversión es un punto de partida importante, ¿no? Sí. Para hablar de ese nuevo reto desafiante, una vez, digamos, resuelto el problema de la inseguridad que venía golpeando fuertemente al país. ¿Estas condiciones se han dado? Sí, bueno, de hecho, complementando un poco lo que mencionaba, sumado al tema de la seguridad, está la inversión pública, por ejemplo, que tiene que ver sobre todo con infraestructura estratégica, que eso evidentemente permite otras condiciones, movilidad de mercancías. Bueno, hace un momento estaban hablando ustedes del tema de puertos, etcétera. Es decir, nos permite tener también otro tipo de elementos con los cuales darle otra dinámica al país. Luego de eso también el orden fiscal, digamos, que ha sido un esfuerzo del Ministerio de Hacienda específicamente, junto con Presidencia. Resultados de eso, bueno, el trato con el Fondo Monetario, todo lo que las multilaterales están ya sindicando, digamos, para tener un solo paquete de inversión. Es decir, eso también ha sido un factor importante para el empuje de la economía. Y hoy lo que nos ha correspondido a nosotros, que en resumen el área metropolitana anda aglutinando un 60%, 70% de la inversión nacional. Y a eso está arraigado el tema de los trámites burocráticos, de los procesos que tienen que entrar, etcétera, etcétera. Pues entramos en una fase nosotros de eficiencia atendiendo ese llamado, y con eso pues ya ir generando otro tipo de estrategias para que la dinámica de la inversión pues no se detenga, al menos en lo que a nosotros nos compete, que es desarrollo y construcción. Digamos, eso es el ecosistema. Del y esa estrategia de desarrollo y modernización que plantea el sector privado va en consonancia con todas también esas proyecciones que ustedes mismos como ente público necesitan facilitarle al sector. Sí. Quisiera que habláramos de eso y otros aspectos elementales también sobre el tema, tengo acá, de la calidad inmobiliaria. Me gustaría que habláramos acerca también de lo que representa, digamos, esa expresión viva de inversiones, de torres, ¿verdad? Sí. Frente a un crecimiento de la economía nacional. ¿Te parece? Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nosotros continuamos saboreando este rico café de la mañana, café rico. Seguimos conversando con el director ejecutivo de la OPANS, Luis Rodríguez. Luis, te decía de que cuál es digamos, el trabajo que va desarrollando OPANS frente a esa estrategia de desarrollo y modernización que plantea el sector privado. Entiendo que recientemente, junto con el BID, hubo una reunión allá en Washington. Sí. Cuéntame pormenores
de esta reunión y sobre todo cómo esto se traduce en algo positivo también para el trabajo y las proyecciones de crecimiento de inversiones en el país. Sí, bueno, se ha diseñado ya desde hace unos meses, nosotros mencionamos en su momento que estábamos preparando la estrategia de modernización y de fortalecimiento del sector privado. Dentro de eso, pues, hemos venido trabajando en conjunto con el BID, con las oficinas del BID aquí en El Salvador, de qué manera consolidamos esa estrategia, cómo le dábamos forma, qué actores eran los importantes al momento de involucrar en esto. Definimos una misión hacia las centrales del BID, donde se involucró al ministro de Hacienda, a Gerson Posada, al presidente de Casalco, empresas, los CEOs de diferentes empresas desarrolladoras, presidencias o CEOs también de banca privada en el país, puesto que evidentemente hay un ecosistema ahí de construcción y de financiamiento muy importante. A eso se sumó también la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, y diferentes, entre gerencias y direcciones regionales del BID, la oficina del BID aquí en El Salvador, y diferentes también gerencias, tanto de sector público como de BID Invest, que es el brazo privado del BID en este sentido. Se definieron la serie de temas que nosotros queríamos abordar. Preparamos pues en conjunto una presentación donde básicamente se estaba solicitando, digamos, el acompañamiento, sobre todo técnico y luego financiero, de parte del BID a la apuesta que nosotros tenemos de fortalecer al sector privado en diferentes aristas para que esté preparado para otro tipo de proyectos que puedan ir surgiendo en el camino. Digamos, dentro de eso tenemos una industria que no está parando de crecer, tenemos una proyección de un poco más de 8.000 millones de dólares en inversión. Hay otro tipo de proyectos, digamos, de índole mucho más estructural que está preparando el BID junto con el gobierno, donde evidentemente nosotros tenemos que tener la maquinaria lista. Y eso básicamente es lo que nosotros fuimos a plantear ahí. Lo enfocamos en diferentes temas. En primer lugar, un tema de industrialización del sector inmobiliario. Eso es importante, puesto que necesitamos producir más rápido y necesitamos tener otro tipo de tecnologías para poder abarcar a otros segmentos y tener otro tipo de soluciones en cuanto a tecnologías de construcción, estudios de validación de proyectos, innovaciones financieras, algo sumamente importante para una estrategia que es bastante ambiciosa, y con eso lograr ir definiendo con el BID paquetes de inversión enfocados hacia el sector privado y hacia preparar al sector privado para cosas que pueden venir en el futuro. Básicamente la misión fue un éxito por dos lados. Por un lado, porque quizás la gestión en El Salvador del BID quizás ha dado un cambio bastante importante y de manera muy radical, lo cual para nosotros es sumamente beneficioso. Aprovechando eso, pues lograr tener una relación de puertas abiertas y de oídos muy grandes, en el sentido de que, bueno, nos escuchan a nosotros lo que tenemos que decir como institución y como sector privado también alrededor de esto, y digamos todo el apetito que hay de inversión y el impacto que puede tener a nivel nacional de manera acelerada, que es lo que estamos buscando, hacia desafíos también que están alrededor. Bueno, estamos proyectando, tenemos ahorita datos nuestros y de Casalco, 160.000 empleos en construcción de actividades inmobiliarias. Ha aumentado en un 8% el empleo de la mujer en la construcción, por ejemplo, y es mejor pagado. Entonces, ese es un valor agregado de esa facilitación y de esa armonía que hay con un sector importante, que es la construcción y en el caso gobierno o PAN. Exacto. Por otro lado, también hemos estado ya recibiendo inversionistas extranjeros, específicamente en el rubro de la construcción y desarrollo, que también hay que administrar y hay que estimular. Y digamos, con todos esos desafíos que
que hay, pues nunca se había dado una reunión donde estuviera sector público, donde estuviese sector privado con una gremial en específico, que es construcción y desarrollo, con otra gremial en específico que es banca privada, y con una multilateral que esté apoyándonos en la estrategia que nosotros hemos definido. Al final, pues nosotros lo resumimos con que ha sido un éxito, en el sentido de que sí hay sí quedó claro, digamos, un proceso que vamos a trabajar. Esto nos va a involucrar básicamente a todos, con el fin de que nuestro sector privado tenga las suficientes herramientas para poder asumir, digamos, ya retos mucho más grandes, y que la proyección que nosotros tenemos ahorita no se detenga, que el ritmo no se detenga, y eso es clave. Corriendo en el tiempo, hablaba con alguien y me decía, mira, esa tasa de crecimiento en inversión y en la facilitación de inversiones a partir del otorgamiento de permisos en el Oriente es muy alta, me decía. Y eso de alguna manera a la larga y en un corto plazo va a representar un hito de desarrollo de oportunidades de empleo para mucha gente. Sí, bueno, hay una relación entre la inversión y la eficiencia que es clave para el país. Mientras nosotros seamos más eficientes, obviamente con reglas claras, pero mientras nosotros seamos más eficientes como instituciones, evidentemente vamos a estimular la inversión. Hay otro tipo de incentivos alrededor que son importantes para el inversionista, pero digamos esa en específico es clave. En el caso nuestro, nosotros al ver los resultados ahora y regresar casi un año hacia atrás, el costo sobre los proyectos de desarrollo, por el tema de la burocracia, andaba impactando entre un 10 y un 15%. Es decir, es un 10 y un 15% un proyecto más caro de lo que pudo haber sido. ¿Y qué se pudo haber hecho con eso si hubiésemos sido mucho más eficientes? Entonces, digamos, son temas que nosotros hemos ido llevando, que el presidente ha ido recalcando, digamos, a lo largo del tiempo, y donde, bueno, ahora hay condiciones, lo que hablamos hace un momento, para que esto obviamente se dé de otra manera, pero que es nuestra responsabilidad como instituciones dotarle a la inversión de las mejores herramientas y de los mejores productos posibles para que esto no se detenga y que sea una dinámica que continúe en crecimiento. Y para eso, pues, no lo podemos hacer solos, no lo conocemos todo, y para eso pues nos apalancamos de una alianza histórica que se está preparando entre OPAMS y el BID, para poder darle mucha más fortaleza a la dinámica de inversión nacional. Regresando un poco, porque hay una pregunta acá que están haciendo, regresando un poco, ¿no se le está quitando la fuerza ni el poder de autorización, licencia que tiene OPAMS frente a la DOT? Y en este caso también a Plan, ¿verdad? No, para nada. De hecho, es bueno remarcar esas tres diferencias para saber que sí se mantiene bien y cuáles son las funciones que van a tener. Sí, son esfuerzos complementarios. El punto con esto es que, digamos, si antes tú tenías alrededor de, no sé, eran creo que unas 8 o 10 instituciones tipo OPAMS, ¿verdad? Quizás con menos capacidad, pero tipo OPAMS, a eso sumado, donde en algunas zonas las alcaldías eran quienes daban permisos, tenías al menos 64 permutas de permisos, etcétera, etcétera. Hoy, bueno, tenemos 3 instituciones, las cuales nos complementamos, y eso pues nos va a permitir un trabajo muchísimo más eficiente que lo que se tenía en otros tiempos. O sea, cada quien tiene su propia naturaleza, ¿no? Correcto. A Plan B, centro histórico. Sí, exacto. Pero digamos el objetivo es siempre el mismo, que es estimular la inversión y que esto sea lo más eficiente posible. Lo mismo en el caso de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Sí, correcto. ¿Van a tener ustedes también contacto, ¿no?, de trabajo? Sí, lo tenemos. De hecho lo tenemos. Porque es nueva, ¿no? Acaba de entrar. Sí, de hecho lo tenemos, hemos colaborado con ellos, digamos, en diferentes aspectos técnicos para que ellos pudiesen acelerar su proceso de inicio. Y pues hay comunicación permanente con ellos, así como con Aplan. Ok, interesante, Luis, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerte la visita que nos has hecho esta mañana y que nos hayas dado un balance de trabajo llevado a cabo en la institución que tú representas, la OPAMS, que es una oficina
muy importante cuando se habla de ordenamiento territorial, permisos, etcétera. Así es que gracias por la visita. No, gracias a ti. Estamos por cumplir un año. Así que pues sí nos gustaría pues también contarte un poco qué es todo lo que ha sido el resultado, etcétera, de lo que se ha logrado. Obviamente ha sido bastante fuerte el trabajo que se ha hecho dentro de la institución, ha implicado muchas alianzas alrededor y es algo que nos gustaría más adelante. Lo vamos a hacer, sobre todo en el marco del primer año de gestión del gobierno de la administración actual, en este segundo periodo, ¿verdad? Sí. Que se cumple el próximo fin de semana. Gracias, te agradezco. Gracias a ti. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.